Compañeros, compañeras, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más acá a la 4TV, en este espacio como pez en el agua, donde estamos desarrollando una conversación que forma parte de la gran transformación que vive nuestro país, y por eso estamos conociendo, reconociendo y aprendiendo de muchas personalidades distintas, diferentes tradiciones, diferentes escuelas, diferentes experiencias vitales. En esta ocasión vamos a platicar con un camarada militante de larga data, a pesar de su juventud, Alex Mendoza. Bienvenido, camarada, ¿cómo estás? Gracias, bien, muy bien, gracias. Gracias a ti por regalarnos tu tiempo, por dedicarnos un rato acá a la 4TV para conocerte, conocer tu experiencia, porque luego a veces, pues en el mainstream mediático se ubica siempre a los candidatos, siempre a los grandes dirigentes, pero no se ve cómo todo esto que se ve en la pantalla está sostenido por cientos de miles de militantes que dedican su tiempo, su vida y su dedicación a la construcción de partido y de gobierno. Y ese es tu caso, que ahorita estás de jefe de unidad departamental de desarrollo social en Iztapalapa. Así es. Así es, pero eres músico, eres investigador, eres eso, un ser humano diversificado en sus funciones. Cuéntanos, Alex, ¿quién es Alex Mendoza? Bueno, pues Alex Mendoza es un oriundo de Ciudad Nezahualcóyotl, donde pues comencé mis primeros partiditos de fútbol ahí en los terregales de Neza. Cuando no estaba pavimentado en esa. Sí, no estaba pavimentado. Hoy es una ciudad hecha y derecha. Así no era Neza. Pues ahí formé mis primeras amistades. Pues me di cuenta, o empezaba a darme cuenta de el tipo de desigualdades que se pueden ver en un territorio, digamos, pequeño, ¿no? Pero finalmente nacional, en el que pasando una avenida sucede que ya era Ciudad de México, antes Distrito Federal, y las desproporciones sociales visibles pues eran muy evidentes, ¿no? En esa también se da una importante implosión cultural, tanto de artes plásticos, literatos. Mi propio padre fue un escritor, mi madre una luchadora social de la vieja guardia, se dice o se suele decir. Y entonces, pues, en esa sucede que se quiere, quienes vivimos ahí, lo queremos, lo respetamos, porque es un crisol, un semillero de artistas, de pensares y de perspectivas sociales. Sí, tus padres fueron, como dices, estuvieron en la movilización social, en la lucha social, y eso influyó en tu personalidad, en tu forma de entender la realidad. Sí, claro. Ellos militaron una perspectiva ideológica, una forma, una vertiente ideológica que se llamó en ese entonces, o si continúa vigente, la teología de la liberación. Entonces, la organización en esos años que estamos hablando de la década de los 60, 70, fue muy importante en esa colonia, ¿no? Yo soy originario de la colonia Agua Azul, antes se le conocía como la Central, la colonia Central, y en ese entonces la organización de la que hablo, la Teología de la Liberación, por medio de sus comunidades eclesiales de base, se dedicaron a exigir a los gobiernos entrantes, priistas, que se dieran los servicios que eran básicos para vivir, porque pues si yo agarré en esa todavía con calles ya delimitadas, pues mis padres no lo habían agarrado así. Era un asentamiento irregular. Había que pagar renta 2, 3 veces porque no se reconocía, entonces se negaban a pagar la propiedad de la tierra, lo dije mal, la propiedad de la tierra, y hubo que luchar por eso. Entonces no era caso particular de los primeros colonos, parece ser una cuestión generalizada. Llegué a ver un periódico antiguo, ahí en el AGN, en donde anunciaban en esa, y así les decían, adquiere tu terreno en esa, y ponían un arbolito, le ponían foquitos de Navidad.
Entonces el pinche terreno se veía ahí pues con foquitos de Navidad, pero pues era un lago con sal. Sí, con poco menos de lo indispensable para vivir. O sea, tenían que poner sus paredes de cartón en lodo y las láminas, pues me contaban los jefes que venía el viento y pues se llevaban las láminas y ya las tenían como marcadas porque a todo mundo se le volaba. Entonces, pues esta es mía. Entonces, pues, no había muchas casas, ¿no? Según yo me imagino, cuando me lo cuentan, que había una casa, tu casa y en esa, y a 100 metros había otra. Afortunadamente, al lado de nosotros había una construcción un poco más, pues, hacía como apoyo, ¿no? Y fueron grandes amigos mis padres y actualmente tengo una amistad con mis vecinos de al lado. Entonces, pues así era en esa. Entonces, a partir de esto que se conoce como creo que fue Ávila Camacho quien proclama que no es delito el ocupamiento de tierras con tal de que se empezara a poblar. Por el derecho a la vivienda. Así es. Entonces, desecan el lago Texcoco, empieza a ser propicio, como ya comenté, el territorio de Neza, extraen de Texcoco, del municipio de Texcoco, una parte para que Neza se cree. Y más o menos por la década de los 50 es cuando se empieza a poblar ya efectivamente el municipio de Neza. Y era una especie de forma también de ir sacando de la ciudad a la migración que venía del sureste, ¿no? Entonces, que esa migración se fuera desplazando hacia la parte de Neza. Entonces, toda la zona de Neza se pobló de un montón de compañeros de Guerrero, de Oaxaca, ¿no? Mucha gente de Oaxaca. Efectivamente, y es que, como tú recordarás, a partir del decreto que hace también Lázaro Cárdenas, en el que promete apoyar al campo, no sucede como tal y lo que conlleva en años posteriores es una migración. Y entonces los estados periféricos, como bien lo mencionas, son los que principalmente poblan el nuevo territorio de Nezahualcóyotl, junto con otros tantos. Ese fenómeno y el congelamiento de rentas que también se estaba dando en el entonces Distrito Federal hizo necesario que la fuerza de trabajo que tenía que nutrir a la capital pues tuviera vivienda en alguno de los municipios restantes. El norte de la ciudad está ocupado porque era una zona industrial. El sur no se podía acceder porque pues, era una zona bastante cara. Entonces, Fifí. había que voltear al oriente, ¿no? Entonces, pues ya estaban ahí en trabajos para que Neza fuera poblar, o el propio desecamiento del bordo de Xochiaca, que favorecía a la población del nuevo municipio. Es interesante cómo se puede ver la lucha de clases a partir de la demografía y la planificación urbana, ¿no? O la implanificación urbana, porque luego son esos ¿cómo se dicen? Pelotazos urbanísticos, ¿no? Desécate un río y manda ya toda la clase trabajadora, órale, ¿no? Pero no hay nada, ¿cómo van a vivir? Pues ahí se las arreglan, y se las arreglaron. Sí, ¿no? Hay distintas anécdotas. Cabe decir que no solamente la Teología de Liberación en la Colonia Central fueron los únicos que comenzaron estas luchas, ¿no? Hubo muchas organizaciones sociales que estuvieron ahí. UPRES es otra de las importantes que aún sigue. La UPRES, sí. Hay otros compas que se llaman SECOS. Que tienen un espacio de cultura, sí, de desarrollo cultural y educación popular, muy bien, ¿no? Sí, sí. Todos ellos son, o se les reconoce como de la vieja guardia porque tuvieron que ver en las luchas. Claro. Había veces en las que se organizaban todos porque el transporte, los llamados chimecos, pues no pasaban, no eran suficientes para movilizar toda la mano de obra, ¿no? Principalmente masculina. Eso no quiere decir que la lucha social haya sido solamente menester de los varones, ¿no? Las mujeres creo que eran las que más se tenían que organizar desde sus casas. Territorios. Si les podemos llamar así,
viviendas u hogares en las que la mujer tomó un papel trascendental en la lucha, ¿no? Nunca se menciona o pocas veces se menciona, pero la organización de comunicación de las movilizaciones quedaba en manos de las mujeres. Dígase de paso que era criminalizado. Claro. Si bien hoy yo hace años traía en el pelo algo, pero antes era súper mal visto, ¿no? Me lo contaron mis papás, entonces era un acto de rebeldía significativo. Imagínate salir de Nesa y traer el pelo largo, que te encontraran con la jornada. Eres un subversivo, ¿no? Uy, no, era muy malo. Y en las noches había que hacer las pintas, porque no tenemos con chapopote y chuecas como quedaron, pero así era como se daba la comunicación en la década de los 60, 70, de la que estoy hablando precisamente en Ciudad Neza. Entonces, había eventos en los cuales también se relata que quemaron los chimecos, ¿no? Pues ahí andaban los jefes y muchos otros compañeros y compañeras que no soportaban más la falta de interés, porque esa fuerza de trabajo que sostenía economías o industrias en Distrito Federal, pues dijeron, pues ahí ven, como nosotros les damos trabajo, como llegue no es de nuestro asunto. ¿Sí? Y cuando sí, o sea, la jornada de trabajo debe considerarse desde que el trabajador sale de su casa. Todo el transporte hacia su casa es parte de la jornada de trabajo. Fíjate que eso también es súper importante, porque la propia organización, o al menos esta de la Teología de la Liberación, estoy seguro que UPRES también lo hacía, formaban a los militantes, a sus cuadros, a sus creyentes en este caso, y una de las tareas era que donde trabajaran, ahí empezaran a contactarse con los obreros y obreras, principalmente, para que formaran núcleos de trabajo y reconocieran los derechos laborales. Hago un puente también muy importante, porque antes se luchaba por los derechos laborales. Ahora no solo lo estamos perdiendo, Molay. Ya no luchamos por nuevos. Exacto. Esa dinámica que tenían las luchas sociales, cualquiera que ellas fuera, optaba por conseguir mejoras de trabajo y se preparaba, ¿no? Ahora creo que ya no existe tanta ese compañerismo y ese interés por mejorar las condiciones de trabajo. Sí, pues es que ahí está la cuestión de la recuperación de la conciencia de clase, ¿no? La recuperación y la construcción de una nueva conciencia de clase colectiva. A los trabajadores actuales se les ha convencido de que el sindicalismo es malo, ¿no? Se les ha convencido de que solo debes ver para ti y después para ti y al último solo para ti, ¿no? Entonces, con esa mentalidad, reunirte con compañeros y platicar sobre los problemas comunes y cómo los resolvemos de manera colectiva es muy difícil, ¿no? Está un reto fundamentalísimo. Y las generaciones anteriores pues tenían una conciencia colectiva mucho más desarrollada, ¿no? Sí. Es tremendo el coco wash que nos han hecho en los últimos 40 años. La libertad de competencia, precisamente, que además se traslada a los trabajadores y trabajadoras, en los que ya el beneficio del trabajo o la consecuencia del trabajo enajenado pues se exacerba. Y ya dicen, bueno, pues yo trabajo en la marinela, pero las ahorita es mejor. Sí, cabrón, pero los dos te están partiendo el queso, ¿no? Entonces, te están explotando de igual forma. Y esa es una consecuencia, coincido, del capitalismo. Sí, es tremendo. Y es parte de la lucha que hay que seguir dando, ¿no? Ustedes allá, en aquella época, tus padres tenían contacto con un dirigente que era Alejandro Morelli, ¿no? Que era un cura, teólogo de la liberación, que se organizaba con la comunidad de Nesa, donde estuvieron tus padres militando, entiendo eso, y tú has desarrollado una investigación académica ya publicada sobre el caso. ¿Nos puedes compartir un poco? Sí, mira, Alex Morelli fue un sacerdote dominico. Él llega a México por ahí de 1966-67, poco antes de la
del evento de la masacre de Tlatelolco. Antes había desarrollado un trabajo muy importante en Uruguay, en donde el germen pues, de la teología de la liberación ya estaba presente. Si no mal recuerdo, es en el CELAM de 1968, en donde los sacerdotes a nivel región latinoamericana se lanzan a distintos territorios a desarrollar la teología de la liberación. Sin embargo, en términos históricos sabemos que no es 1, 2, 3 y empieza. Creo que ya Morelli tenía una noción de lo que se tenía que realizar. Me voy a ir tantito más atrás, sí, porque Morelli, francés, en los años 20 de 1900 hubo un importante fenómeno en los que muchos sacerdotes franceses salieron a las calles a promulgar la misa. Entonces la difundían por medio de volantes y así anunciaban dónde iban a estar. Algo muy importante que se comenzó a dar de estas misas es de que el latín ya comenzó a ser no el idioma oficial para oficiar la misa, sino que se dio en la lengua madre, es decir, en francés. Esto fue muy importante porque quiere decir que ya se veía o se percibía la Iglesia Católica con un fuerte debilitamiento en cuestión de sus feligreses. Y evidentemente esto se fue haciendo más fuerte en territorios tanto africanos como latinoamericanos. Y muchos sacerdotes optaron por lanzarse a las comunidades, salir de una zona de confort y empezar a adoptar una misa en lengua madre y además otra manera de darlo. Evidentemente esta que se llama misa sobre ruedas fue criticada y entonces para la década de los 40 decidieron la curia romana pues quitarla, no así el ímpetu de muchos padres. Entonces, o sacerdotes, vinieron junto con Alex Morelli. Él estuvo particularmente en Uruguay, no tuvo buen fin, fue perseguido por el gobierno. La dictadura. La dictadura, el gorilato, precisamente, y decide ir a México, venir a México. En México también no decide estar en alguna iglesia de Ciudad de México, dice pues donde no haya. Y en Ciudad Neza precisamente solamente había una parroquia donde ya había un par de sacerdotes jesuitas y en primera instancia se alojó con ellos. Después hubo la oportunidad de atender la capilla en la iglesia de la Conchita, ya en la colonia central de la que hablo, y desde ahí comenzó a hacer las misas de juventud. Esa fue la actividad o el nombre que retomaba la actividad, en donde su fin era captar a los jóvenes, a las y los jóvenes que quisieran estar allí. Eran atractivas porque me cuentan que no era el abordar a la Biblia como todo el mundo, ¿no? Abordaban textos históricos que les hacía ver la realidad, esta conciencia de clase y la realidad social económica que se estaba viviendo. Con base en ello, formaron una agenda y decían, pues es que no hay luz, no hay drenaje, falta el reconocimiento de la propiedad, sin fin de cosas, ¿no? Una otra anécdota es que se organiza este grupo, esta SEP, que se llamaba Grupo de Fe y Política. Entonces iban a poner ahí muy cerca un bar, un burdel. Entonces dije, no, ni madres, hay que poner una biblioteca, lo que menos necesitamos es el burdel. Y expropiaron el espacio e hicieron la Biblioteca Central Maravillas. ¿Continúa la biblioteca? Hasta todavía hace unos 5 años continuaba. Me parece que ya no continúa, pero la mantuvieron pues mucho tiempo. Fue un gran logro
uno de los mejores logros que tuvo el grupo de Fe Política. Ya como para concluir, bueno, esta parte de la historia, el sacerdote Morelli, ya enfermo de un cáncer raro, que es cáncer en los huesos, lo adquirió por los fríos que le dieron, que sufrió en el campo de concentración nazi en Dachau. Él estuvo en... Estuvo 2 años, 2 o 3 años, del 43 al 45, 2 años. Estuvo ahí, fue capturado antes, evidentemente, por la Gestapo, fue preso y trasladado a Dachau. Cuando estuvo en Uruguay, pues no tuvo mayor desarrollo, sino comenzó a 1976, 77, tuvo que hacer viajes a Francia porque no había tecnología suficiente, creo que allá tampoco, en realidad, pero hace su último viaje a Francia, allá tiene que permanecer porque allá lo alcanza la muerte, ¿no? Mis padres, siendo militantes de la teología de la liberación, habían decidido que él fuera quien oficiara la misa de casamiento. Cuestión rara, porque mi padre era, después de eso se proclamaba como un gran ateo, ¿no? Pero bueno, ese era su plan. Se enteran de que Morelli muere, dicen, bueno, pues entonces al segundo hijo le vamos a poner Alex, en honor al sacerdote Morelli. Es por eso la toma de nombre y la decisión que tomo cuando curso la licenciatura en Historia en la UASM, por cierto, excelente universidad, creación o propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Decido hacer particularmente esta investigación porque resulta que no fue una idea que solamente se diera en esa, ¿no? Fue una filosofía, un modo de abordar los contextos y las injusticias sociales que aún pueden ser vigentes, ¿no? Entonces parecía ser que no había ninguna historia que hablara sobre Alex Morelli o el paso de la teología de la liberación, específicamente por la colonia central. No sé si en realidad fue microhistoria, pero me parecía importante que se debía de hablar de ello. Y la obra, ese estudio está publicado en este Diccionario de Personajes Católicos de México, publicado por la UAM. Así es, ¿no? UAM Azcapotzalco. ¿UAM Azcapo? ¿O UAM Xochimilco? Hay que buscarlo en internet. Es en Azcapotzalco. Muy bien. Y luego tú también, además de esta investigación, ya sabemos, por eso te llamas Alex, por Alex Morelli, en honor a Alex Morelli, y eso está muy bueno, y ojalá que todos vayan y busquen la historia de Alex Morelli, porque es muy importante, y también la historia de la teología de la liberación acá en México, y todo lo que aporta al debate ideológico, político, teórico de la izquierda, ¿no? Es muy, muy importante. Pero además tú eres músico, entonces ahí tienes también una trayectoria musical muy interesante. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo te metiste a la música? ¿Cuál fue tu primer banda? ¿Tocas, ya no tocas? Pues mira, el real tema es que un familiar, un tío específicamente, pues con el afán de controlar al grupo de sobrinos, pues dice, no, pues que se pongan a estudiar karate y además que se concentren en la música. Ese fue el inicio en realidad. Ya pues en la juventud temprana, a los 15 años, pues ya tenía la curiosidad de estudiar música. Pues la jefa, Eloína Román, pues siempre apoya, ¿no? Nos dice, no, pues vete de arquitecto, de ahí. No, me dice, ¿quieres estudiar música? Cámara, ¿no? Entonces se hace lo que el chamaco quiere y hago mis exámenes para la nacional, aferrado me quedo hasta el tercero y decido ahí seguir música. Después me doy cuenta que no alcanza para un piano. me meto a practicar un centro bautista que estaba ahí, sigue existiendo en el pasillo del Estudiante, en Ciudad Universitaria, casi enfrente de la Facultad de Odontología. Entonces me iba hasta allá
porque ahí tenían un piano. Entonces mis horas de piano las estudiaba allí. Después mi carnal me presenta un grupo que se llamaba Mano Negra. Dije, no manches, yo quiero hacer eso, quiero decir eso, me doy cuenta de que la música clásica, ahí sí, la neta, va a haber un pianista, un concertino, y había como 7 que se aspiraba a ello. Dije, Nel, me salgo y mejor me dedico a hacer algo que va más ad hoc de donde provengo, y yo necesito decir cosas ahí, ¿no? Entonces ya había un par de experimentos que habíamos hecho de música propia, y pues le entra mi carnal, mis primos, y hacemos una pequeña banda. Después conocemos a más compañeros musicales y nace un primer proyecto como más formal, que es La Iguana. Después se transforma en la Sonora Escandalera. Esos tuvieron bastante éxito, ¿no? Pues tuvimos nuestros buenos momentos. Ellos siguen, existen una parte, como todo buen matrimonio mexicano actual, nos separamos, ellos continúan. Continúan, ahí sigue la Sonora Escandalera, sigue haciendo lo que él es. Yo actualmente me desenvuelvo dentro de la Sonora Power Band con mi hermano como vocalista, y es una banda de ska principalmente que hace fusiones de reggae, y que abordamos el tema social. Es algo que indiscutiblemente no lo vamos a dejar de hacer. Creemos que pararte en un escenario no solamente representa brincar, la catarsis de energía, sino que hay que denunciar lo que está sucediendo, ¿no? Ya está lo bueno y lo malo, porque se suele cantar la denuncia social, pero en pocas veces se denuncia también lo bueno que ha pasado. Entonces, hacemos una crítica social positiva y negativa, ¿no? Claro, en la música de izquierda, ¿no? Eso que se llamó en los años 70, 60, el canto nuevo, ¿no? Siempre se cantaba sobre las gestas revolucionarias de Cuba, de Nicaragua, sobre la lucha de los pueblos, pero después del 73, el golpe de Estado contra Salvador Allende, empezó a haber mucha música donde se denunciaban las masacres, los asesinatos, y se cantaban las derrotas de los movimientos revolucionarios, ¿no? Claro. Y ahora pues justo vale mucho la pena que se canten las victorias, ¿no? Que se narre la historia de los pueblos que han ganado democráticamente en este nuevo periodo de la historia, incluido el mexicano, ¿no? ¿Ustedes tienen letras así? Una victoria, por ejemplo, que se narra, se llama ADN. Es una canción de la Sonora Power Band que da cuenta de la colectividad, de que la ayuda es importante para lograr mucho. Entonces, el mensaje es que el trabajo en equipo, la colectividad, lo traemos en el ADN, y es esa una de los caminos que mejor resultados ha dado. El ser humano es un animal colectivo, ¿no? Gregario, social. Sí, a veces lo olvidamos, ¿no? Por instantes lo olvidamos, pero creemos que es eso. Anteriormente hicimos una canción con Sonora Escandalera que se llama Adelante. Más o menos, recuerda, dice, no voy a ver si puedo, porque puedo voy. Eso quiere decir que habría que no preguntarse ni decir que no se puede, ¿no? Tengo todavía camaradas que decimos, o solemos decir, no puedo, decimos, aquí no se dice eso, aquí vamos, ¿no? Vienen otras tantas denuncia social que incluso con la Escandalera tuvieron veto. Hay una canción que se llama Cazadores, que habla sobre la matanza de Acteal, Aguas Blancas. Entonces denunciamos al poder en el gobierno, al partido en el gobierno, y como principal asesino. Esa canción pues no la pasaron en la radio. Claro, pues no. ¿Y dónde está? ¿Está enlatada o qué? Esa está ya la encuentras en YouTube, se llama Cazadores. Cazadores. Y viene en un demo que salió, un demito de 6 rolas de la Sonora Escandalera. Bien. Ustedes formaron parte de ese boom de bandas de ska que hubo más o menos a inicios del siglo XXI, en el 98, 99, 2000, ¿no? Un boom tremendo donde salen
a la fama y a hacer conciertos masivos, pues esto es Panteón Rococó y otras bandas. Forma parte de esa camada la Sonora Escandalera, sí, ¿verdad? Sí, salimos. Nuestro primer toquín en el Alicia, en el año del 97, mando un saludo al Nacho, que ya tiene un nuevo espacio, además. Fuimos parte de ese buen boom y además lleno de contexto, como digo, social. Sí. No había banda que no tuviera la mitad de sus canciones de denuncia, ¿no? Pues habían pasado 10 años de la irrupción del EZLN y estaba viva la huelga de la UNAM, ¿no? Claro. Y los movimientos sociales históricos, como el de ustedes, el de la UPRES, el de los Panchos Villa, acá en la Ciudad de México, ¿no? Todos los movimientos estudiantiles en el país. O sea, había este hervidero de luchas por la justicia de la que ustedes hablaban en sus letras. Es la generación inmediata a los integrantes de la vieja guardia, ¿no? O sea, casi todos resultaba que... Hijos, ¿no? Ajá. Claro. Pues es que tu papá tal, y estuvieron en tal organización, o sea, fue la generación inmediata, entonces había que asumir la responsabilidad. Claro. No todos fueron músicos, hay excelentes escritores, artistas plásticos, poetas, ¿no? Poetas. Hay camaradas que están en la poesía, la música y en la denuncia, ¿no? Así es. Y vienen de esa generación muy interesantes que algunos los hemos tenido acá y otros los tendremos por acá, ¿no? Alex, y para ir cerrando, en esta última etapa, ¿no? Todo esto tú lo vas, ¿cómo se dice?, interconectando con el trabajo público, el trabajo administrativo, ¿no? Ahora te desenvuelves como funcionario público, ¿cómo contrasta, militas, ¿no? En esta lucha, en esta causa por los derechos del pueblo? ¿Cómo lo haces? A ver. Pues, primero es consecuencia de una crítica que le hacíamos a los padres, ¿no? Ellos decidieron en un inicio y durante mucho tiempo no formar parte de los partidos políticos. Entonces, yo le decía, ¿no? Pues es que debían haber abordado, también se podría por ahí el cambio. Morelli estaba a favor de esto, pero su juventud revolucionaria, muy crítica, decía, no, mi madre, nosotros no vamos a caer en el juego de los partidos políticos, y se la llevaron mucho tiempo así. Ya en tiempos posteriores, recuerdo que las Brigadas del Sol fue el primer momento donde se empezó a participar como brigadista. A partir de entonces, después nacieron las comunas, y una vez me invitaron a tocar a la comuna de Iztapalapa, en la Vicente Guerrero, y tocamos, y me llamó posteriormente la coordinadora de cultura, me dice, oye, vente a chambear para acá. Le dije, pues va, qué chido. De ahí mi madre radica en el Barzón, y también me invitan, oye, ¿por qué no te vienes aquí a trabajar en el Barzón? Digo, estaba bien, todavía no era militante. A partir de que participo en esta campaña a favor de la hoy jefa de gobierno, Clara Marina Brugada Molina, reconozco una actividad ya dentro de gobierno, y me doy cuenta que hace un papel muy relevante, muy bueno bajo mi perspectiva, y digo, pues hay que entrarle. Tiempo después me invitan a formar parte y a coordinar uno de los distritos en ESA para el Movimiento Regeneración Nacional. Precisamente el distrito donde tienen su casa todos ustedes, ahí en ESA, y pues empiezo a militar en Morena. Para entonces ya había pasado la huelga, el plantón, a favor de Andrés Manuel, y decidimos apoyarlo. No solo fuimos a tocar con la Escandalera, sino lo apoyamos ideológica y activamente. El Barzón forma también parte de ese plantón, y pues no quedaba lejana la ideología. En esos tiempos le pregunto
o converso con mi jefe, le digo, si Alex Morelli viviera, seguramente hubiera participado en Morena. Y digo, pues me parece excelente ahorita estar en Morena. Viene la decisión de convertirlo en partido. Debo de admitir que yo decía que no debía convertirse en partido, pero... Tenías esas viejas posiciones, ahí estaban todavía dentro de ti. Fue muy fácil convencerme. ya después estaba ya a favor del partido. Participo en el equipo de Clara para ir a distintos estados a hacer las asambleas, a contribuir en las asambleas para que se conformara como partido. Todo esto es trabajo de campo, o sea, no es trabajo militante. Hay que estarle tocando las puertas y ese es, creo yo, la base de crear militancia, de crear conciencia, ¿no? Ya se están experimentando, recorriendo otras alternativas, pero sostengo que esa es la base de la construcción. Entonces, pues bueno, comenzamos a militar en Morena, la camarada también compite. Clara. Para, una vez más, para ahora alcaldesa, antes participa en la conformación de estas leyes para la Ciudad de México. La constituyente. La constituyente. Y bueno, pues gana en Iztapalapa y un grupo de compañeros y compañeras pues entramos a participar, ¿no? La experiencia nuevamente es muy satisfactoria porque mejora lo que ya había hecho, ¿no? Empieza a haber una implosión también de programas sociales muy importantes. Entre ellos se destaca, por ejemplo, el Mercomuna, que nace en la etapa de pandemia, en la que todo o la economía se abstrae y decide no, hay que soltar la economía, saca vales Mercomuna para que se distribuyan y se cambien en las tiendas locales y no en los supermercados, mercados. Y esto tiene un impacto muy positivo en la población iztapalapense, a tal grado que posteriormente se retoma. Entonces, estoy seguro que como una rama, una propuesta de la 4T, de la Cuarta Transformación, este ejercicio y muchos otros que han de haber dado lugar en estos últimos años en el país, dan cuenta de que la Cuarta Transformación evidentemente va por muy buen camino. Hay cuestiones mejorables, por supuesto que sí. Debemos de seguir construyendo una militancia fuerte, crítica y activa también, ¿no? Pero creo que es lo mejor que le hubiera pasado al país. Esta Cuarta Transformación me parece la mejor alternativa para la base social, ¿no? Ya sabemos que a los de arriba no les gusta, pero aquí lo importante, y es por lo que se debe chambear, es la base social. Claro. Muchas gracias, Alejandro. Sí, a los de arriba no les gusta, pero les está yendo re bien. Que no se hagan, ¿no? Todavía hay cuentas pendientes, ¿no? Les está yendo muy bien. Y el chiste es que nos vaya bien a todos, ¿no? Que lleguemos a un momento en el que no haya pobres en nuestro país, ¿no? Entonces, pues alguien tiene que ceder, ¿no? La mayoría de nuestro pueblo ha tomado una decisión y esa decisión mayoritaria, digo yo, científica y estadísticamente demostrado, el pueblo votó con contundencia por la continuidad de la Cuarta Transformación y por el Plan C. ¿Tú cómo ves esta última etapa? Ya nada más para ir cerrando, para cerrar. Sí, no, dejar muy claro, o sea, no se votó por una figura en televisión, ¿no? Se votó por un proyecto y se dijo muy claro. Lo dijo muy claro Claudia Sheinbaum, lo dijo muy claro Andrés Manuel, que el plan C era ese, votar porque era la parte que faltaba. Seguramente va a continuar, pero no se votó por un personaje. Y es algo que insisten muchos medios de comunicación en exaltar o tratar de subrayar, pero la población, como tú bien dices, votó por Morena y votó por el Plan C. Eso les quedó muy claro. Y me atrevo a afirmarlo de esta manera porque no fue una campaña
en medios de comunicación. Todas las campañas que yo, al menos en las que he participado, se han abocado a hacer el casa por casa y a dejar claro por qué se debe de votar de esa forma, ¿no? Y si no es así, se explica muy bien. O sea, no debe caber duda que votaron por la continuidad de este proyecto que todavía le tiene algunas cuestiones que concluir que serán encargo de la Presidenta de México. Claro que sí. Pues ahí está. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti. Alejandro Mendoza, él es, ¿cómo se llama? JUT de Desarrollo Social en Iztapalapa, músico, investigador, militante, sobre todo militante del Movimiento de Regeneración Nacional, camarada de partido, camarada de lucha. Pues estuvo con nosotros y le agradecemos mucho. Ojalá nos podamos seguir viendo en otros momentos y seguir participando, seguir organizando. Usted allá en su casita, en su dispositivo, en donde esté viéndonos, píquele a like, ponga el dedito para arriba. Si no le gustó, ponga el dedito para abajo y escríbanos, porque eso también sirve. Y comparte el enlace, por favor, comparte el enlace con sus amigos en todos los chats de la familia, del trabajo. Si es militante, tiene 20,000 chats también, entonces ahí comparte el enlace. Y si quiere participar, si quiere decirnos algo, comuníquese y acá lo discutimos, acá nos ponemos de acuerdo. Recuerde siempre participar en política, no se quede callado, discuta sobre religión, sobre fútbol y sobre política, sobre arte también, sobre ciencia, con sus amigas, con sus amigos, con su familia. Indígnese de la injusticia en cualquier parte del mundo a cualquier persona que se le ejerza, porque solo eso nos hace un poquito más humanos. Hasta luego.